Mm, Ok, vamos a cambiar ahora la forma de trabajar. Simplemente para efectos de chequear asistencia, vamos a darla al principio y luego al final de la actividad. Bien, para esto nosotros tenemos acá lo siguiente. Ya, mientras están pasando el chat, igualmente yo lo voy a, un rato la tengo que agregar acá, porque tenemos que esto hacerlo ahora, digamos que casi que inmediato que ingresamos. Bien, eh, la lista de ustedes, aunque una sola, entrar. En este caso, el grupo entra a partir de Lagos, ¿cierto? El grupo 2, Lagos, Lara, Lizana, Loyola, Luna, Márquez, Meléndez, etcétera, hasta llegar a Zapata. Ok. Vamos al otro board. Bien, voy como no sale. Profe, se le escucha muy cortado. Sí, ya, déjenme. Muy cortado. O sea, hay frases que se le entienden, pero de repente como que no, nada. Ya, ok. Gracias. Déjame ver qué hago por acá. Déjeme ubicar otra. Deme un segundo, por favor. De regreso. Ok. Ahora, ¿se escucha? Sí, ahora ¿Se se escucha? escucha bien. Ok. Gracias. Bien, vamos entonces a comenzar. Eh, vamos a conversar un poco acerca de la parte de cómo identificar las características de los ángulos internos y externos dada la siguiente figura. Se supone que vamos a colocarlo de color negro, algo que se pueda notar bien. Supongamos que tenemos esto. Entonces, eso. Se tiene esta línea, la cual tiene una recta paralela. Bien, y tenemos esta línea que, digamos que se intersecta en ambas partes. Vamos a identificar o intersecta a cada una de estas señores. Vamos a llamar esto L1 y tenemos acá L2.
L2. Bien. Se supone que, ¿cómo identificamos nosotros las características que se nos pueden, digamos que, ir presentando en cada uno de estos ángulos? Supongamos que acá tenemos un ángulo, tenemos otro ángulo. Bien. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a darle nombre como letra para ir un poquito más rápido. Lo llamamos A. Supongamos que aquí está el ángulo A. Luego tenemos el ángulo B. Vamos a llamar el ángulo B de este lado. B. Bien. Este es el ángulo A, ángulo B. Y así vamos sucesivamente hasta construir el resto. Ángulo C. Ángulo D. A, B, C, D, E, F. Ángulo E. Ángulo F. Vamos también a grabar por aquí. Ángulo F. G y H. Bien, terminando acá. G, H. Bien, ¿cuál va a ser el ejercicio de hoy? Bueno, este y dos o tres más. Que en realidad es en función de lo que necesitamos hacer. Lo que usted necesita tener o conocer para poder realizar las actividades, las tareas y todo lo que se necesita hacer. Bien, necesitamos, digamos que identificar las características de todos los ángulos que están acá, es decir cuáles son iguales y por qué, ¿ya? Igual cuáles son externos y por qué son externos y toda la metodología que necesitamos siempre considerar, ¿ya? Entonces, les pregunto, porque ¿cómo usted identifica cuáles son los ángulos, digamos que externos e internos y por qué? Según lo que usted entiende. Si tiene la teoría a la mano, muchísimo mejor porque podemos ir comparando. ¿Se entiende la pregunta, verdad? Por ejemplo, acá, en esta figura, todo esto, estas dos líneas paralelas que están intersectadas por esta que está aquí. ¿Cuáles ustedes dirían que serían los ángulos externos? A, B y G, H. A, B y G, H. ¿Por qué? Porque están por afuera de la paralela. Ajá, exactamente. Fíjense una cosa, que es lo que se pide siempre, por lo menos en las rúbricas, cuando ustedes están realizando las tareas, básicamente les comento para que sepan cómo es que se consideran los parámetros. ¿Bien? Muchas veces uno escribe, pero no resuelve, perdón, pero no explica el por qué. Y en geometría todo se tiene que argumentar. Bien, todo, todo. O sea, si usted dice que son externos, ¿por qué? Bueno, ahorita lo acabas de decir, no, porque están por la parte externa de las rectas paralelas. Considérese la parte externa, todo lo que está por la parte superior de acá. Es decir, esto sería la parte externa de las paralelas y la parte interna obviamente será lo opuesto, ¿ya? Entonces, cuando usted va a escribir, por ejemplo, los ángulos externos, los ángulos que son iguales son, o que los que están afuera son AB y GH, obviamente. Ahora, pregunto, de esos ángulos externos, ¿cuáles son iguales? ¿Y por qué?
O vamos a una pregunta más sencilla. ¿Cuáles son los ángulos opuestos en esa figura? A y B con E y H. B con C y F con G. Esos son ángulos Ajá, opuestos, ¿no? los opuestos. ¿Por qué? Porque están opuestos por el vértice. Significa que Porque miden lo mismo. comparten un mismo vértice ya. O sea, se dicen que son opuestos ya que, por ejemplo, el vértice de este ángulo, del ángulo A, es opuesto, ¿verdad? O este ángulo es opuesto a este señor. Bien. Ahora, por eso es que de manera análoga usted puede asumir que B y C son opuestos, igual acá, igual para acá. Pero todo lo que usted está diciendo no está mal, ¿ya? Pero hay que ir más allá y el ir más allá es que hay que escribir, ¿ya? Escribir, porque, ok, ustedes me han dicho, me han comentado, y es verdad, o sea, simplemente con ver, listo, ya uno dice, bueno, este es el opuesto, este es el interno, el externo, etcétera. Pero no basta con eso. O sea, la idea es que si usted dice, bueno, los ángulos son opuestos, ¿por qué? Porque según la teoría se dice que los ángulos son opuestos si cumple con esta característica. Es decir, usted escribe, porque están separados, porque comparten un mismo vértice, X. Ah, porque son internos, porque están fuera de las líneas paralelas, porque son internos, porque están dentro de las líneas paralelas. Y así, pero hay que escribirlo, ¿ya? Siempre hay que escribirlo. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de ángulos externos, ángulos internos, repito, usted tiene que escribir siempre, siempre necesita usted escribir el porqué de las cosas, ¿ya? Ahora, si hablamos de ángulos, en este caso internos, ¿cuáles son los ángulos internos congruentes en esa figura? O vamos a mejor uno más sencillo, los ángulos alternos externos. ¿Cuáles serían allí? A con H y B con G, ¿o no? Sí, A, muy bien, A con H y B con G. ¿Por qué? Porque son alternos y son los que están afuera de las paralelas, por Ya, decirlo así. pero ¿No? ¿cuáles son? Ajá, los externos estamos correctos con esto, ¿sí? Porque están fuera de las paralelas, entonces obviamente los externos serían AB y GH. Ahora, vamos a los, en este caso me respondiste que era A y H. ¿Por qué respondiste que A y H son ángulos eh, alternos externos? Ya lo sabemos todo, pero ¿por qué alternos? Ah, porque se encuentran al lado opuestos de la secante. Muy bien, perfecto. ¿Vio? Entonces, todas estas cosas que ustedes lo saben, porque si han hecho tarea, bien sea que se las prestan y usted asume y completa la que tiene con la que le dan, o usted se sentó o lo explicaron. O sea, X situación, como usted haya logrado determinar su solución, usted necesita escribir si lo sabe, porque de hecho, o sea, lo saben. En algún momento usted de tanto verlo y de tanto repetir las cosas automáticamente se les está, digamos que, afianzando ese conocimiento, ese concepto. Escríbanlo, por favor, escríbanlo, porque a medida que usted escribe, entonces allí las definiciones o las demostraciones o cuando se les revisan las rúbricas, eh, usted va a tener su puntuación completa. ¿Ya? Usted puede conocerla y se puede estar, digamos que de anteojo la demostración, pero si no la escribe, allí no se tiene como que el parámetro cumplido, que el parámetro que usted necesita cumplir es que usted escriba. ¿Ya? Cada vez que usted se le presente en estas situaciones, usted tiene que escribir. ¿Bien? Y allí usted, digamos que va a tener el éxito del 100% de lo que siempre se pide. ¿Bien? Ahora, en este caso, ¿cuáles serían los ángulos conjugados externos? ¿Los ángulos qué? Conjugados externos. Los conjugados son los que están en el mismo lado, ¿verdad? Cierto, cierto, cierto. ¿Y qué condición cumplen eh, cuando se suman? Son Ah, iguales ya. acá.
¿Ya? ¿Se O sea, acuerdan? tiene que ser 180 grados, ¿no? Ya ahí. Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, para este caso, los conjugados externos serían el ángulo A y el ángulo G, para este caso. ¿Ya? Ángulo A y ángulo G, cuando usted suma a estos señores, son externos, ya todos sabemos por qué son externos, porque es lo que está fuera de las paralelas. Bien. Y en este caso conjugado, obviamente, fíjense, al sumarlo, ellos tienen que ser igual a 180. Entonces, eso es una propiedad que ya usted la debe recordar. Y lo propio sucede para los ángulos conjugados internos. Básicamente es la misma propiedad desde el punto de vista de sumatorio, pero hablamos de internos. ¿Ya? Es la Profesor, parte que está. Dime, pero el dime. ángulo A con el ángulo E no sumarían más de 180. No, estamos hablando de los ángulos. Estamos hablando de conjugado externo, ¿no? Ángulo conjugado externo sería A y G. G. Ah, y G, ya. Sí, 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 Entiendo. Disculpe. sí. No, no, no te preocupes. No, no, no te preocupes. El G. ¿Cierto? Entonces, es lo que les estaba conversando, que usted necesita siempre determinar estas características escritas. No, no basta nada más con que nosotros sepamos, bien, o demos por sentado, mira, bueno, lo coloco de esta forma porque es así. No, simplemente siempre hay que, digamos que, eh, escribir. Entonces, la primera actividad que necesitamos que trabajemos hoy es en función de esta figura, muchachos. Les voy a dar 5 o 10 minutos. Y esta figura, y vamos a identificar las características que tienen ellos. Cuando yo digo características, me refiero a decir cuáles son sus ángulos. Vamos a colocarlo acá para que no tengamos duda. Los principales aspectos que pueden ustedes resaltar de acá. Si hay más, perfecto. Pero yo le voy a escribir digamos, las que más sobresaltan, que podría ser, o que son, mejor dicho, los ángulos externos, externos, aquí, alternos, externos, ¿ah? Internos congruentes. Eh, el otro sería conjugado externo, conjugado externo. Y sí, vamos a ver eso. ¿Qué pasó aquí? No lo veo. Ah, no, que no. Estos tres. ¿Qué necesito? Que usted me diga cuáles son y por qué cada una de estas características. ¿Dónde se identifican según esta figura? Bien, le damos 5 minutos para que usted. Ah, bueno, aquí en conjugado externo, yo coloqué conjugado externo, ¿verdad? Conjugado externo, diga si son suplementarios. 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 Ya. Suplementarios. Bien. Ok, muchachos. 5 minutos para que por favor comenten esto que está acá.
Bien. ¿Cómo le fue? Vamos a buscar el chat, que ven. Chat. ¿Cómo van? Bien. Profesor, en el UCM también tenemos que colocarnos que estamos acá, ¿o no? Sí, Asistimos. pónganse en el UCM también como asistente para que quede prueba allí. Sí, no hay problema. En UCM acá, al final, si nos da tiempo, voy a probar con una aplicación que tiene Teams y vamos a ver si lo podemos poner por acá por Teams también. Sí, pero bueno, mientras tanto ahorita como estamos haciendo chat y el UCM, ¿ya? Porfa, me avisan cuando por lo menos uno de ustedes haya terminado con parte de esta actividad para seguir avanzando, por favor. ¿Listo? ¿Ya? Yo creo. Ok, entonces comencemos. Eh, ¿Quién comienza con la parte de ángulos alternos externos? ¿Por qué son ángulos alternos y externos? Los ángulos alternos externos son ¿Sí? A con H Muy y bien, B con G, porque muy están bien, por el lado externo de las paralelas. muy bien, perfecto. Siguiente, internos congruentes. ¿Por qué se dicen que son internos congruentes? ¿O a quién usted considera de allí internos congruentes? D con E y C con F, porque están en el lado interno de ambos paralelos y miden lo mismo por la propiedad de ángulos opuestos por el vértice. Perfecto. Y la última, conjugados externos. ¿Cuáles son suplementarios? ¿Por qué son suplementarios?
A con G y B con H. Son conjugados externos porque ambos ángulos sumados dan 180, o sea, A más G da 180 y B con H da 180, dado que A es igual a H y B es igual a G. Muy Y bien. como A más B da 180 debido a que forman un ángulo llano y son externos porque están al lado del exterior de las paralelas. Muy bien. O sea, simplemente si lo ven de otra forma, es como que usted tome todo este ángulo que está acá, en la parte inferior, en L2, con la intersección de esta secante, y usted la transpone o la superpone sobre este otro ángulo, y básicamente de ahí sale todo. No sé si lo pueden ver de esa forma. Muchas veces uno hace esto. Repito, esta figura que genera los ángulos acá, usted simplemente la superpone o la transpone sobre esto, y básicamente ahí se nos hace todo mucho más fácil. ¿Bien? Y cumplen una serie de características que básicamente se nos hace sumamente fácil de trabajar. Bien, muy bien. Esos A concluir. conocimientos, sí, estamos concluyendo esta parte, vamos a la siguiente. Eh, si ustedes observan lo que me acaban de comentar, es lo que usted necesita cuando usted va aquí en geometría, cualquier trabajo que necesite hacer, responder, usted necesita argumentar. Por muy sencillo y por muy evidente que esté, usted tiene que argumentar. ¿Bien? No tenga pereza en escribir. Tiene que argumentar para poder justificar y usted demostrar que en realidad lo que se está diciendo, usted tiene basamento. Todo tiene que estar argumentado. Todo tiene que estar sustentado. ¿Ya? Recuerden lo que siempre comenta la profesora Maitere. Hay que escribir, argumentar lo que usted está trabajando. Bien. Vamos ahora a trabajar acá una figura que yo tengo acá. Bueno, dada la siguiente figura, muchachos, vamos ahora a trabajar algo un poquito más de cálculo, pero apoyándonos en las definiciones y en eh, los conocimientos que tenemos. Bien. Ok, supongamos que aquí sí voy a hacer algo, tratar de que me quede lo mejor posible. Un ángulo de este lado, un ángulo de este otro lado y ángulos acá. Ángulos acá. Bien, supongamos que en esta figura tenemos en uno de ellos un ángulo con valor de 120, que sería este que está acá. Bien, tenemos otro ángulo con valor de 60, que sería este que está aquí. Y tenemos dos ángulos más, uno que es 2x menos y, no, y, que sería el ángulo que está acá. Y por último tendríamos x más 3y. X sería este que está acá. Muy bien. Vamos a determinar el valor de una de las variables para poder determinar el valor completo del ángulo. Bien. En este caso, la forma de proceder. ¿Cómo proceder? Y por lo menos acá tenemos en esta parte, conocemos nada más un ángulo que sería 120 grados. En cambio, en esta otra parte tenemos de los 4 ángulos que se pueden generar o que se generan en estas figuras, conocemos 3. Bien. En función de lo que usted acaba de hacer hace un momento, y para poder determinar el valor de los ángulos, en este caso lo que está en esta posición y en esta, ¿cuáles serán sus argumentaciones? Comenzaremos cómo
hallamos estos valores. Por ejemplo, acá, si tenemos x más 3y, tenemos esta parte aquí. Nosotros podemos trabajar para comenzar digamos que a resolver. Pudiésemos comenzar a que estos ángulos que son opuestos, ¿sí? ¿Qué pasa con la condición de ángulos opuestos? Son iguales. Son iguales, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que por la propiedad de ángulos opuestos, nosotros escribimos según la propiedad de ángulos opuestos, podemos decir entonces que el ángulo 3x, perdón, x más 3 por y, x más 3 por y, es igual ¿a quién? A 60. ¿Y esto es debido a qué? Porque son ángulos opuestos, ¿sí? Esa es la primera condición. O es una justificación que nosotros estamos haciendo. ¿Bien? Estamos argumentando el por qué eso. El siguiente sería ¿cuál? Dos x menos y igual a 120. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. 2x menos y igual 120. Ya. Faltó aquí el y. 2x menos y. Ya. Bien. Cada vez que nosotros hacemos esto, aquí usted debe colocar el argumento. Usted coloca aquí por ser ángulos opuestos. Por ser ángulos opuestos. Y lo propio en lo siguiente. ¿Ok? Vamos a extender esto aquí. Por ser ángulos opuestos te puede decir esto y lo propio para acá. Bien. Esto que estamos haciendo es básicamente lo que uno hace cuando resuelve el problema. Primeramente observar qué es lo que tiene. O sea, ¿qué tiene? Tenemos de 8 ángulos, conocemos 4. ¿Bien? De los 4 ángulos, 2 nos dan una información exacta y otros 2 no tenemos información precisa. Bien, entonces en este caso serían datos e incógnitas. Bien, si ya nosotros entendemos lo que tenemos, entonces lo siguiente sería planear o usar esa información para poder planear cómo resolver. Entonces, ¿cómo la usamos? Aquí es donde entran las fundamentaciones, las argumentaciones, ¿sí? El por qué usted hace una cosa y por qué no hace la otra. En este caso, ¿qué es lo que se está argumentando? Que estos ángulos por ser opuestos, nosotros podemos entonces decir que x más 3y, por una propiedad que dice que los ángulos opuestos son iguales, entonces, de un mismo vértice, entonces x más 3y es igual a 60, que es igual acá. Y de forma análoga, repetimos la misma con el otro caso. 2x menos 2y igual a 120. Esto que está aquí es, digamos, sale de nace de aplicar las propiedades, de este caso de ángulos. Bien, toda la teoría de lo que es ángulos internos, externos, suplementarios, complementarios, etcétera. Bien, ya cuando usted hace este planeamiento, vendría el tercer paso, que el tercer paso es resolver. Bien, ¿cómo resolvemos nosotros acá? Se supone que en función de lo que usted obtuvo, ya ahí usted decide cuál es la forma más expedita, más necesaria o más ventajosa o conveniente, póngale el sinónimo que usted necesite, que usted, digamos, se sienta más cómodo, y va a comenzar a plantear cómo resolver. Bien, en este caso le pregunto, usted, según su conocimiento, ¿qué sería lo ideal para resolver esta expresión? Un sistema de ecuaciones, ¿o no? Perfecto. Como tenemos, recuerden que cuando usted tiene más de una ecuación que necesita resolver de manera simultánea, entonces ahí sale lo que se presenta una forma de resolver, es generando un sistema de ecuación. Un sistema de ecuación simplemente es un conjunto de ecuaciones en la que tienen más de dos variables
más de una variable, perdón, y más de una ecuación. Entonces, si usted observa, tenemos dos ecuaciones con dos variables. Pero entonces viene lo otro, que en este caso hay varios métodos para poder resolver el sistema de ecuación, ¿cierto? ¿En qué consiste la resolución del sistema de ecuación? En eliminar una de las variables en cuestión, una de las variables que está involucrada en el sistema de ecuación, usted la necesita eliminar. Bien, la forma de eliminar, hay varios métodos. Está el método de reducción, igualación, sustitución. Esos son los métodos más conocidos que se aplican, por lo menos en sus conocimientos previos, es lo que generalmente se puede aplicar, ¿ya? Ya que hay otros métodos para resolver, pero para digamos que el nivel de que estamos en este caso, con esos métodos es más que suficiente. Uno de ellos, ni siquiera son todos, uno de ellos, con que usted conozca uno de ellos, es suficiente. Bien, ya el aplicar la diversidad es cuestión de gusto, pero con que usted conozca uno de ellos es suficiente. Bien, ahora, si vamos a resolver este, digamos, sistema por el método, cualquiera de los métodos que acabo de hablar, sería lo siguiente. Vamos a subir esto acá un momento y lo colocamos por aquí para poderlo bajar. Y comenzamos. Vamos a resolver aquí. Vemos acá. ¿En qué consiste el método? Vamos a aplicar método de reducción. Necesitamos eliminar, supongamos, la variable y. Se me ocurre acá. Usted puede la y o y o x. Es la que usted se sienta más cómodo. Supongamos que usted quiere eliminar y. Entonces, básicamente, el eliminar significa jugar, digamos que con los elementos que tenemos en la ecuación para poder eliminar. Si necesitamos eliminar y, ¿qué característica debe tener entonces la segunda ecuación? Si nosotros queremos eliminar, si usted tiene 3i y acá tiene menos i, ¿qué característica o este i debe transformarse en qué número o en qué expresión para poder eliminar con esta variable? Con esta expresión, perdón, con este término, 3i. ¿Con quién debemos multiplicar esta ecuación? Para que aquí aparezca un término que pueda yo anularlo con el que está acá arriba. El 3. El 3, muy bien. Entonces multiplicamos toda la segunda ecuación por 3. Al multiplicar la segunda ecuación por 3, obtenemos lo siguiente. Toda esta segunda ecuación, usted la va a multiplicar por 3. Entonces obtenemos, o se obtiene, lo siguiente. La primera ecuación se mantiene, ¿okay? Que sería x más 3i igual a 60. Bien. Al multiplicar la segunda ecuación por 3, aplicamos propiedad distributiva, es decir, 3 multiplica a 2x y luego 3 multiplica a menos i. Entonces, en este caso, 3 por 2x resulta 6x. Y x menos, al multiplicar 3 por i, resulta 3i. Igual, y 3 por 120 sería por un lado 60, 360. Bien. Bien. Y obtenemos lo siguiente. Ahora realizamos la operatoria de estas ecuaciones. X más 6x nos da como resultado 7x. Y al operar 3y o 3i con menos 3i, por ser iguales, se anulan, se hace 0. Y tendremos como resultado que esto va a ser igual a
7x igual a, la sumatoria de esto sería 420. Bien, al anular o a despejar x, ¿sí? Esto que estamos haciendo lo debemos escribir acá. Aplicando, usted tiene que escribir, aplicando el método esto que acabamos de hacer es método de reducción. Al buscar un número y multiplicar cualquiera de las ecuaciones, ese método se llama método de reducción. ¿En qué consiste el método de reducción? Obviamente su palabra lo dice, en ir reduciendo la cantidad de variables. ¿Cuál de las variables? La que usted considere pertinente, la que usted considere conveniente. Bien. En este caso se llegó a la decisión de eliminar las variables y. ¿Ok? Entonces para eliminar la variable y, obviamente esta y debe ser igual a la que está acá en la ecuación 1. Entonces, obviamente, para que sean iguales hay que multiplicar toda la ecuación por 3, ¿ok? Para que estos dos términos sean iguales. No estamos centrando en x, sino que en y. Bien, aplicamos propiedad distributiva, por lo tanto, esta ecuación al multiplicarla por 3 se transforma en esto que está acá. El resultado lo vamos a resolver mediante una operatoria, es decir, en este caso, x más 6x resulta 7x, 3y, le sumamos 3y negativo, obtenemos 0 y 60, y con 360 resulta 420. Luego, al despejar x, se supone que en realidad al despejar significa eliminar todo término que acompaña a la variable x. En este caso, x está acompañado por 7. La única forma de eliminarlo es dividir en realidad ambos términos entre 7. Aquí, en esta operatoria, lo que se hizo fue esto. Aquí se divide por 7. Aquí. Dividir por 7. Control Z. En este caso hacemos dividir por 7. Dividir por 7. Ambos términos. ¿Ok? Cuando se coloca esta operación, por ser una ecuación, se supone que esta condición que está aquí se debe hacer en ambos términos. Por ser ecuación. ¿Ya? Repito, por ser una ecuación, lo que usted escriba acá en este comentario se da por entendido. De todas maneras, sí, en este caso no. Vamos a escribir dividir por 7 ambos términos para que tengamos claro esto mejor. Pero esto se da es porque es una ecuación. ¿Ok? Y en una ecuación, por ser una igualdad de expresiones, lo que usted aplique en un término, en un miembro, lo debe repetir en el otro miembro. Bien. Y al dividir ambas expresiones por 7, ¿cuánto nos resulta acá? ¿Cuál es el resultado de esto? 420 entre 7. 60. 60, muy bien. 60. Entonces, en este caso tenemos 60. Bien, ya tenemos que el valor de x es 60, pero como necesitamos determinar el valor de los ángulos, bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora usted va a sustituir, vamos a sustituir en los ángulos el valor encontrado de x, el valor encontrado. Encontrado de x, ángulos. Bien, si tomamos esto que está acá, vamos a tomarlo prestado. Vamos a copiarlo aquí. Sé que se va para acá. Hay que copiarlo. Perdón, transcribirlo. Se va para acá. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora x más 3y, que es igual a 60, como estamos diciendo que vamos a sustituir los valores de x, sustituir en los ángulos, estoy haciendo referencia a esto, el valor encontrado de x, quiero decir que x más 3y igual a 60, ahora es 60
lo que era X más 3Y igual a 60. Ahora esto va a ser igual a 60 más 3Y igual a 60. Bien. Y lo que era entre 2X menos Y o menos Y igual a 120. Ahora es 2 por 60 menos Y igual a 120. Y si continuamos con esta operatoria, tenemos cuánto nos da esas ecuaciones según sus resultados. Resuelvan ustedes allí para ver cuánto les da, por favor. Tenemos aquí tenemos que esto nos da 3Y igual a 0 por un lado, y acá digamos que al despejar acá se transpone el término 60 al otro miembro, quedaría 60 menos 60 y que 3 igual a 0. Y en este caso, ya, ¿qué pasó aquí? Aquí faltó una cosa. 3 y 60. Que no es 60. Esto no es necesario hacerlo. Esta parte aquí, porque lo que estamos es buscando el valor de Y, en realidad. Disculpen. Esto no es necesario hacerla por la sencilla razón de que ya tenemos 60. ¿Qué hacemos? Es el valor de X. Con este valor ahora vamos a determinar el valor de Y. Al sustituirlo, bien, nos queda 60 más 3 por igual a 60. Despejamos, es decir, este 60 al reescribirlo en realidad queda igual 0. Y si despejamos acá Y sería igual a 0. Por lo tanto, tenemos que X vale 60 y el valor de Y es 0. ¿Ya? Ahora, con estos valores, simplemente los vamos a sustituir en los ángulos. Está claro esta resolución del sistema, ¿no? Esto que está acá. Aquí lo que hicimos fue sustituir el valor de X en cualquiera de estas ecuaciones. En este caso tomé la primera, pero es indistinto. Usted puede tomar la primera o la segunda. Bien. Y ahora estos valores, tanto 60 como 0, lo vamos a sustituir en las expresiones general, en este caso en 2x y para determinar el valor de los ángulos. Bien. Por cuestiones de tiempo que tengo que pasar la lista, necesito que por favor esta parte yo la voy a retroalimentar el miércoles, ya, igual la tenemos a la mano para esto. Y se supone que los ángulos en este caso, observemos, bueno, vamos a verificarlo acá rápidamente. Se supone que este ángulo por propiedad tiene que ser igual a 60, ¿cierto? Bueno, cuando usted sustituye el valor de X y el valor de Y en esta ecuación, X vale 60. Aquí está, 60 más 3 por Y, pero Y vale 0. Entonces sería 60 más 3 por 0 es igual a 60. Por lo tanto, este ángulo cumple con la propiedad porque X más 3Y al sustituir los valores encontrados según la solución del sistema, obtenemos que es igual a 60. Entonces, por lo tanto, esto vale 60. Y lo propio de forma análoga se hace en este ángulo. Si X vale 60 y la Y vale 0, ¿ve? Entonces sería 120, que es el doble de 60, porque es 2x, 2 por x, 2 por 60 es 120. Menos y, pero y vale 0, entonces sería 120 menos 0 es igual a 120. Quiere decir que este ángulo es igual a 120. Y si observa, por propiedad, se supone que este ángulo aquí generado es un ángulo llano, que el ángulo llano mide ¿cuánto? 180 grados. Quiere decir que
60, obviamente este valor por, digamos, por propiedad esto debe valer 120. Bien, pero ¿cómo nosotros demostramos que eso es 120? Obviamente con el valor de X, que ya lo encontramos, sustituimos acá y obviamente el valor de Y. Y allí demostramos que en realidad esto es 120. Y lo propio para este ángulo. Si este ángulo por propiedad, esto vale 60, entonces vamos a demostrar. Y si observan por ángulos opuestos, este ángulo, si vale 120, el de acá también debe valer 120. Aunque no lo están preguntando, pero es digamos que una conclusión que podemos llegar. Bien, para la clase del miércoles vamos a continuar con esto y transcribirlo en forma de GeoGebra. Bien, si no tienen alguna consulta, alguna pregunta, Profesor, la clase dime. pasada dijo que iba a dar como la lista de tareas. Sí, el miércoles la voy a colocar con la forma que vamos a trabajar. Sí, vamos a trabajar los talleres que comienzan la semana próxima. Se van a hacer en pareja. Oye, muchachos, estaba estudiando la posibilidad y vamos a hacerlo en pareja. Los sumativos. ¿Ya? Y se muestra nosotros nos tenemos encuentro cuando el jueves, perdón, el miércoles a las 9, al horario 9. Déjenme buscar aquí el horario rápido. Sí. Horario, sí, aquí está. Sí, 9:35. Sí, el miércoles ya les muestro eso para que lo tengan y sepan lo que vamos a trabajar o sea, los talleres sumativos, en este caso. Bien. ¿Otra consulta, otra pregunta? Partir. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, por favor, ya, déjenme aquí rápidamente. Lagos Vivian está por allí. Lagos Vivian. Voy a pasar lista por acá según lo que tengo aquí. Lagos Vivian no está. Si no está es este. No lo tengo. Profesor, Dime. creo que ella es de la otra sección. Ah, ya. ¿Y quiénes están acá? A partir de la MSA. Márquez, Meléndez. Si esta es la otra sección, entonces aquí están a partir de la M. Vamos a colocar aquí. Márquez, ¿se encuentra Márquez? Profesor, creo que parten de Lisana. ¿Perdón? Creo que la segunda sección parte de Lisac. Desde Lisana. Ya. Lisana Isaac. ¿Está por ahí Isaac? Aquí yo mismo, profe, representando. Listo. A medida que voy nombrando pueden ir retirando. ¿Oye? Natalia Loyola. Natalia. Está Natalia. Luna Romina. Tampoco está. Marcelo Márquez. Meléndez Brian. Aquí estoy. Listo. Javiera Méndez. Aquí estoy. Montero Martín. Presente. Navarrete Aguirre. No sale aquí el nombre. Paula Rocío. Paula Navarrete. Saraí Navarro. Profe, la Paula dijo que no le funciona el micrófono, pero está ahí. En el chat escribió. Sí, acabé de notar. Gracias. Saraí Navarro. Opaso Sebastián. Parada Alondra. Aquí estoy. Presente. Gracias. Peña Enrique. Bueno, aquí sale, vamos a ver el nombre. Gonzalo Peña. Presente, profe. Gracias, Gonzalo. Ignacio, como que no viene. Maciel Pereira. Maciel, ya está respondiendo Maciel. Necesito que, bueno, después comento. Ramírez Leandro. Leandro Ramírez.
Ahí está. Judy, perdón, Reyes Camila. ¿Dónde está Reyes? Judy Reyes. Judy Reyes. Ignacio Rodríguez. Rojas Alejandro. Ignacio Rodríguez. Rojas Alejandro. Fernanda Rojas. Matías Rojas. Aquí, Fernanda Rojas. Aquí Matías Rojas presente. Ya, Matías Rojas presente. Y Fernanda también. Fernanda está por allí. Aquí estoy. Ok, gracias. Matías Acá estoy, Rojas. profe. Listo. Macarena Rojas. Daniel Saldivia. Presente acá. Daniel. Ajá. Macarena. Profesor. ¿sí no está? Dime. Presente. A mí no me Ah. mencionó. Ya. ¿Cuál es tu apellido? Manuel Rojas. Manuel Rojas. ¿No está por aquí Manuel? Uy, no te- ya te voy a anexar aquí la lista y es extraño porque yo pasé la lista y estaba por ahí. Ya. Vamos a colocar aquí Manuel Rojas. Perdón. Rojas. Presente. Gracias, Manuel. Verónica Soto. Presente. Gracias. Tapia Javier. Tapia. No está. Carolina Toledo. Aquí está Carolina Toledo. Carolina Toledo está. Trincado María. Valdés María. Presente. Trincado María sí está presente. Valdés. No ha respondido. Valenzuela Ramírez. Nombre Presente. Francesca. Francesca presente. Y Catalina Zapata. Presente, profe. Ah, y también Valdés está presente. ¿Y Zapata? ¿Catalina? Sí, aquí, profe, presente. Ya, listo. Ah, ok. No es que cuando respondiste tú me llegó un mensaje. ¿Cuál es tu nombre? Por favor, disculpa. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Opaso? Ah. ¿Eres Sebastián Opaso? ¿Sebastián? Opaso Sebastián. Ya. Gracias, Sebastián. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Chao, gracias. La grabación, profe. Chao, profe. Chao. Sí, yo paro la grabación. Adiós. Adiós, chao.